Saben, en este mundo existen entidades que ponen un peligro para los seres vivos. En la ficción en muchas ocasiones, nos han respondido a esta cuestión con personajes que se sienten atraídos por el miedo, o cuyo poder depende directamente del miedo que la humanidad sienten por ellos. Pero ni crean que solo en este mundo hay de estas entidades con sed de sangre, sino también proveniente del espacio, o más allá de la Tierra, se encuentran seres poderosos, que serían un verdadero peligro para la humanidad si no son detenidas. En este video del canal, enfrentamos a estas entidades de la ficción, que serían un peligro para la humanidad. Por un lado, tenemos al Batman que ríe, el azote del multiverso oscuro. Y por el otro, tenemos a la entidad cósmica, el devorador de mundos, Pennywise. Y se harán 2 rounds este combate, el Batman que ríe, solo se tomará sus cómics, es decir, en su estado base, como su estado de preparación. Y en el caso de Pennywise, se tomará su versión actual, es decir, sus 2 películas, y también su serie, Welcome to Derry. Y para finalizar, será entre el caballero más oscuro, contra Pennywise de su versión novela. Veamos quién de estas entidades es el verdadero rey del terror. Disfruten el video. When darkness falls and people need hope, they turn to their heroes. Isn't that funny? En la Tierra -22, en el multiverso oscuro, donde Batman y el Joker estaban en una pelea, tras un gran alboroto causado por el payaso en toda la ciudad de Gotham, el cual causó que Bruce Wayne llegara a su límite, rompiendo así su regla más importante. La de quitar la vida de alguien, ni siquiera a sus enemigos. Estando en estado de cólera, molió a golpes al príncipe payaso, para terminar rompiéndole el cuello, poniéndole fin a la amenaza que el payaso representaba. Sin embargo, sin que el murciélago se diera cuenta, el cadáver del Joker liberó una cepa de nanotoxina que terminó retorciendo su mente, el alto intelecto permaneció, pero la parte moral, fue reemplazada por la maldad. Siendo este su último deseo, siendo que aquel lo mate, se convirtiera en el próximo Joker. Llamó a sus más allegados, y masacró a la Batifamilia, y también acabó con toda la Liga de la Justicia. Para él, fue relativamente fácil en acabar su mundo, sin importar que le lanzaran, eran los cuales resolver uno por uno, con precisión y sangre. Hasta que Barbatos, le mostró el multiverso oscuro, iniciando así, su mayor propósito: sucumbir todo lo que existe en la eterna oscuridad. Luego de que la Mujer Maravilla acabara con la vida del Batman que ríe, se nos revela que el villano había logrado hacerse con el cuerpo de un Bruce Wayne, que había adquirido los poderes del Dr. Manhattan, y no solo eso, le había dejado a sus seguidores la orden de trasplantar su cerebro al cuerpo de Bruce Wayne, en caso que muriera, y cuando eso pasó, el Batman que ríe revivió en un cuerpo que ahora poseía un extremo poder, inmediatamente desintegró a sus seguidores y compañeros, con excepción de un Robin, y en ese momento, también modificó su apariencia, convirtiéndose en el ser como el caballero más oscuro. Al tratarse de una versión oscura de Batman, fue capaz de intercambiar golpes con su yo de la Tierra Cero, de manera igualdada. No fue que hasta el Batman que ríe le disparó con la misma arma con la que murieron sus padres, con la que le sacó algo de ventaja. Lo que orilló al Batman y el Joker de la Tierra Cero a unirse para hacerle frente, mochándole unos cuantos dedos en el proceso. Fue capaz de asesinar a un grupo de guardias de seguridad de la empresa Wayne, como si se tratara de un juego de niños. Se batió duelo contra Batman en una vez más, soportando sus golpes, incluso engando al Batman de la Tierra Cero, haciéndolo creer que perdió, pero todo era parte del plan del Batman que ríe. Para demoler todo el edificio en una explosión controlada, demostrando un ingenio al mayor de su contraparte. Fue capaz de aniquilar a grupos de mafiosos del Pingüino, estando este desarmado, logrando acceder a la base, y aniquiló mediante uno de los paraguas. Este último se volvió a enfrentar a Batman, soportando golpe de lápidas en toda la cara, a tal punto que le logró dislocar la mandíbula. Asimismo, se da a entender que fue quien le mutiló los brazos a un grupo de Talons, un grupo de asesinos de élites, el cual son capaces de abollar puertas de acero reforzado.
Haciendo un scaling con su yo de la Tierra Cero, tenemos que fue capaz de sobrevivir la explosión de un vagón de un tren, escapando en el último momento, además de sobrevivir a la caída libre hasta el suelo, tras la explosión sin daños tan severos. Se han enfrentado a Ashley Wilson en múltiples ocasiones, desencadenaron en una lucha que se extendió por un buen rato, demostrando que el mercenario ostentaba una capacidad lo suficientemente buena como para reaccionar a los ataques del murciélago, a tal punto de que ambos quedaron fuera de combate. Uno de sus enfrentamientos con este último, ha soportado golpes lo suficientemente fuertes, como para romper paredes de concreto, y reponerse rápidamente para reanudar nuevamente la pelea. Eventualmente, lograron sobrevivir a la explosión de la escuela abandonada, producto de unas bombas que se encontraban en el lugar. Al final, ambos salieron sin daños aparentes. Batman ha sido capaz de sobrevivir a la explosión de la parte superior de un rascacielos, así como la explosión de un submarino, así como la explosión de un autobús. Se ha enfrentado en múltiples ocasiones contra Bane, siendo que este último puede romper el acero de manera mucho menos que casual. Cabe mencionar que Batman es alguien que usa más su intelecto e ingenio para salirse con la suya, él no es como Superman o otros personajes de ese tipo que tanquea todo porque es indestructible, sin mencionar que es un simple humano en comparación con el primero. Pero ahí no acabamos, afirmado que es capaz de usar armas, capaces de eliminar ciudades enteras en cuestiones de segundos, además, ha sido capaz de aniquilar a cada uno de los miembros más poderosos de la Liga de la Justicia, en un tiempo desconocido. Empleando un arma capaz de disparar balas hechas a base del octavo metal, fue capaz de herir a la Mujer Maravilla. Y más que evidente que cada miembro de los Caballeros Oscuros, tienen más de una forma de acabar con el Boy Scout azul, y a cada miembro de la Liga. A tener en cuenta que los miembros más poderosos de la Liga, entran de lleno en categoría de múltiples sistemas estelares. Superman junto a Linterna Verde, Hal Jordan, fueron capaces de mantener el planeta Tierra de su órbita, mientras era atraída hacia el Sol por el poder de Starbreaker, quien con esa misma fuerza de atracción, alegó que esta forma destruyó clústeres galácticos enteros en el pasado. Con sus meras manos, ha sido capaz de soportar y contener la desestabilización presión gravitacional de un agujero negro en miniatura, que tenía la capacidad de erradicar todo el sistema solar, si es que llegaba a escapar del campo magnético que lo contenía. Dicho agujero negro había destruido galaxias enteras en el pasado. Durante la Trinidad, fue capaz de arrojar un sistema solar entero proveniente de un universo comprimido sin muchas dificultades. Luchando contra el avatar de Darkseid, fue capaz de sacudir todo nuestro sistema solar como mero efecto colateral. Soporto los ataques del Devorador de Soles, una criatura del tamaño de una nébula capaz de barrer con estrellas y sistemas estelares, adentrándose en su interior con una bomba entrópica, e incluso bañado con radiación solar roja. Soporto la explosión de una supernova 50 veces superior a la supernova Kepler. Siendo controlado mentalmente por Max Lord, le metió un puñetazo a la Mujer Maravilla, que la hizo recorrer la distancia entre el Sol y la Tierra en unos meros segundos. Una vez esta se levantó, le hizo mierda a Superman, algo que ha hecho en más de una ocasión. La princesa amazona fue capaz de despedazar el cuerpo del detective marciano con su lazo. A pesar de que este último ha sobrevivido explosiones capaces de borrar sistemas solares. También ha podido romper los constructos únicos del Linterna Veterano Procanonca, siendo que estos veteranos pueden resistir supernovas a bocajarro. Ha soportado los ataques de Velocista Zoom, cuyos ataques eran peores que los del Superman. Mantuvo forcejeo con Amazo, cuya fuerza física era mayor a la del Hombre de Acero, y la de ella combinada. Solo para remarcar lo que es obvio en este punto, soportaron múltiples disparos del Voidon, un arma capaz de destruir 10 sistemas estelares en un testeo. Tras la convergencia, la historia de los personajes se vieron como una sola, por lo tanto la versión de Superman, de Mujer Maravilla de los nuevos 52, se unieron con sus yo de la post-crisis, haciendo que las hazañas de ambas continuidades sean aplicables para el Renacimiento. Sin importar que le lanzaran tras eliminar a la Liga, este mismo afirmó que eliminó ejércitos de villanos y alienígenas tiranos. Incluso fue capaz de matar a la ira de Dios, también conocido como el Espectro, fuera de cámara. Algo que fue bastante sencillo desde su perspectiva. Y dicho sea de paso, tiene una guía sobre cómo destruir todo el multiverso DC. En sus velocidades, al tratarse de una contraparte fallida de Batman, este debería ser completamente igual al Bruce Wayne de la Tierra Cero. Mantuvo el mismo ritmo que su yo de la Tierra Cero, luchando junto al Joker, demostrando ser capaz de retenerlos un tiempo considerable, algo que repetiría posteriormente.
Fue capaz de asesinar un grupo de guardias tan rápido que ni siquiera les dio tiempo para sacar sus armas, incluso fue capaz de matar guardias de armados con unas M4, saliendo ileso en el proceso, siendo capaz de reaccionar a tiempo para ocultarse y aniquilarlos. Siendo que la velocidad máxima de las M4 es 910 metros por segundo, lo que le daría pie a una velocidad de reacción de Mach 2, 65, es decir, una velocidad supersónica. Incluso se puede decir que es más rápido que su yo perteneciente a la post-crisis. El Batman que ríe debería ser al menos comparable, sino que superior a los demás miembros de la Batifamilia, ha sido capaz de reaccionar y esquivar los golpes de Cassandra Cain, alguien capaz de desplazarse tan rápido como para ser percibido como un borrón por guardias. Desde niña, ha sido capaz de reaccionar disparos, estando a pocos centímetros de su rostro. Incluso siendo capaz de atacar justo en pleno desplazamiento de una bala. Nightwing, incluso ha sido capaz de reaccionar a un aluvión de balas, incluso estando relativamente cerca. Sabiendo que los héroes buscarían redirigir la energía de Anticrisis a la Mobius Chain, fue lo suficientemente astuto para redirigir toda la energía de Crisis de 3 eventos multiversales infinitos hacia al mismo, para rehacer el multiverso a su imagen y semejanza. Dando así inicio a los últimos 52, demostrando que su aparente muerte no era más que parte de su plan, para enfrentarse a Perpetua, y matar a toda su raza. La energía de Crisis fue utilizada por Perpetua, para dar inicio al multiverso que hoy en día conocemos. Tras su encierro en el muro de la fuente, esta misma susurraba a quien pudiera escucharla, incitándolo al deseo de Crisis. Una vez se alzó como el caballero más oscuro, el Batman que ríe se volvió más poderoso de lo que alguna vez fue Barbatos. Se había convertido en el ser más oscuro y malvado que el multiverso había visto antes. Luthor afirmó sin pelos en la lengua, que el caballero más oscuro iba a matar a Perpetua. El poder que ostentaba el caballero más oscuro era tan alto, que se lograba percibir en el Bleach Space y la esfera de los dioses. El Bleach Space es el espacio hiperdimensional que existe entre los distintos universos, donde los 52 mundos del multiverso local vibran en distintas frecuencias, mientras ocupan el mismo espacio físico. No obstante, no solo hay 52 universos, sino que todos los incontables universos existentes, conectando sus puertas entre todo el multiverso. El multiverso es interminable, contiene un número infinito de universos, y a su vez, infinitos planos de existencia. Los nuevos universos y líneas temporales, son creados en cada momento en el planetario de los mundos. Si tomamos en cuenta, que cada universo contiene infinitas variantes producto de cada decisión divergente, superponiéndose en un espacio de al menos de 11 dimensiones espaciales. El planetario, el Bleach Space, y el Hypertime constan un número infinito de realidades interconectadas, se puede decir que las tierras no son solo universos, sino multiversos enteros, una red infinita de estos, es decir, un universo infinito por definición. La esfera de los dioses es un plano metafísico que existe fuera del multiverso, y a partir del cual se origina la magia, que desde se filtra a reinos dimensionales inferiores. Cada una de las crisis que sacuden al multiverso, dejan de tener efecto en este plano, siendo que sus residentes, y el propio reino en cuestión, sean poderosas ideas vivientes en la realidad platónica y arquetípica, donde cada universo del planetario de los mundos, son meras burbujas en este reino superior, donde también, irónicamente el multiverso regular es apenas comparable al tamaño de las formas verdaderas de los nuevos dioses. Por lo que con apenas liberar sus poderes, trasciende completamente y literalmente cagado de la risa, el sistema de escala, junto a los reinos platónicos y arquetípicos, más allá de la dimensionalidad de la esfera de los dioses. Durante su lucha contra Perpetua, se generaban enormes explosiones, lucharon en términos de igualdad, impactándose estrellas y plantas, incluso mantuvieron un forcejeo, demostrándose así que la lucha, era más igualada en un primer momento. Batman aprovechó la energía de crisis robada de Perpetua, causando que la batalla se decantara a su favor. Estando extremadamente debilitada, Batman la aprisionó con fragmentos del muro de la fuente, y la terminó matando, alzándose así como el ganador indiscutible. Más adelante se enfrentaría contra Superboy Prime, soportando la arremetida de este mismo, y soportando sin muchos esfuerzos, sus golpes eran más poderosos. Sus impactos generaron grandes explosiones en el campo de batalla, el caballero más oscuro afirma que Prime no puede destruirlo a él, mientras que él sí puede, lo único que quería, era que volviera a su ejército a cambio de su mundo. Incluso soportó el putazo recognador a máximo poder, desapareciendo.
Consiguió los últimos 52 universos, a costa de su vida en el proceso. Cabe señalar que el caballero más oscuro se encontraba debilitado por el corte de la energía de crisis. Y este así, soportó sus golpes más feroces. Incluso de querer hacerlo, podía haberle destruido, por lo que Prime no podría derrotar al caballero más, incluso estando debilitado, y mucho menos a toda máquina. Posteriormente vemos que el putazo de recorriñador final de Prime no fue nada para el caballero más oscuro, desatando su batalla final contra la Mujer Maravilla. Pero para desgracia de esta última, el caballero más oscuro seguía siendo más oscuro, era más poderoso que ella. Anuló los poderes de los tiranes, y golpea a Diana con la fuerza tal como para hacerla viajar a través del tiempo, a través de la historia misma. Eventualmente la sigue desde hasta donde se encuentra para terminar, llegando al inicio de todo. Nuevamente Batman, el caballero más oscuro, afirma que puede matar a la raza de Perpetua. Y que era imposible que Diana lo lograra matar, ya que era más poderoso que ella, y eso es algo que ella sabe. Al final, las manos admiten que Diana lo salvó. A pesar de que ellos no la habían salvado, dando a entender que el caballero más oscuro, concretamente habría acabado con ellos, sin vacilar. Ahora como el caballero más oscuro, trasciende el concepto de la velocidad en sí mismo. Fue capaz de perseguir a 3 velocistas de forma simultánea, siendo lo suficientemente rápido como para pisarles los talones, obligándolos a ir más rápido, a pesar de que la Speed Force estaba considerablemente débil, al punto del desgarro. Como referencia, los velocistas son capaces de correr no a varias decenas de millones de veces más rápido que la luz, sino lo que le sigue. Williams era capaz de aproximarse a la velocidad transtemporal, una fracción tan infinitesimal que no existe definición para escribirla. Su percepción y movimientos se vuelven tan rápidos que el flujo del tiempo no corre para él. Incluso era capaz de correr el tiempo hacia el final del mismo, donde la muerte dejaba de existir a nivel conceptual. Y como mejor hazaña en este aspecto, fue capaz de acelerar más rápido que la propia Speed Force, siendo esta una dimensión de energía infinita que mueve todo el planetario. Fue capaz de mandar a volar a la Mujer Maravilla a través del propio tiempo, hasta el propio inicio del multiverso, algo que esta misma repetiría, pero siendo este el mandado a volar. En su inteligencia, es capaz de manipular la realidad a su capricho mediante las Dark Metal Cards, con las cuales varios villanos alteraron toda la ciudad de Gotham. Como el caballero más oscuro, es capaz de manipular dimensiones superiores, así como el espacio y el tiempo, al crear los últimos 52, y sin muchos esfuerzos podría destruirlos con tan solo intentarlo. Corrupción, sus Batarangs le permiten corromper la mente, e infectar a quienes se vean afectados con el mero contacto. Magia, afirma haber aprendido magias oscuras, con las cuales logró encarcelar, y posteriormente asesinar al espectro. Debería tener una especie de invulnerabilidad, por así decirlo, a ataques físicos, energéticos convencionales, además de ser resistente al sueño, ya que los habitantes del multiverso oscuro no pueden ser lastimados por seres del planetario de los mundos, siendo netamente afectados por el noveno metal. Invocación, es capaz de teletransportar a un ejército de Flash Zombies durante la persecución tras Barry, Allen, Williams y Jay Barik. Anulación de poderes, tal y como demostró con los Titanes y con Perpetua. Curación, afirmó que podía haber rehecho el multiverso por completo, tal y como lo hicieron las manos. Borrado existencial, historias fueron desgarradas tras luchar contra Perpetua, aspectos fundamentales de la existencia de esta última. Manipulación de la energía, de la tecnología, fisiología, y conciencia cósmica, había manipulado la Mobius Chair, para que toda la energía de crisis fuera dirigida directamente a él. Al ser un ser pura energía colectiva, pasó a ser contenedor de toda la energía de crisis de toda la historia. Pasó a poseer una comprensión del funcionamiento del universo a escalas cósmicas, a tal punto de que siente el multiverso oscuro, como si fuera una parte de él. El multiverso oscuro es la contraparte perversa de la materia oscura del multiverso, el cual es infinitamente vasto, conteniendo en sí mismo infinitos mundos de pesadillas. Cada miedo y cada mala decisión, se crean mundos de pesadillas, mundos los cuales nunca debieron existir, los cuales son constantemente creados y descreados antes o poco después de su nacer, dentro del multiverso oscuro, y también tuvo su propia versión todas las crisis que sacudieron el multiverso, y es muy probable que no solo Rek del planetario de los mundos, sino todo lo demás, como la esfera de los dioses, y la esfera monitor.
Batman que ríe. Es un Batman que siempre ganará. Down here with the clown. Looking over kiddos. Aproximadamente en 13.800.000 millones de años, antes de Cristo, antes de la luz, antes del tiempo, y antes de cualquier universo. Existía el macroverso, un vacío en el que flotaban miles de conciencias primordiales. La primera de ellas fue Gan, una fuerza creadora que no nació, sino simplemente apareció como el pensamiento inicial de todo el universo. Gan no hablaba, pero al soñar, daba forma a todas las posibilidades. De uno de los primeros sueños, surgieron las primeras reglas del equilibrio, el K, y la estructura que algún día sería la torre que sostenía todos los mundos. Desde uno de los pensamientos de Gan, emergió Maturin, la gran tortuga, aquella entidad flotaba en el macroverso. Aunque no construía, ni destruía, solo observaba. Y aquella tortuga representaba la paz, y la calma que acompañaba a toda creación. Al mismo tiempo, en la oscuridad, una sombra natural al borde de la luz, que justamente Gan proyectó, nació una entidad extraña y malvada. Eso, aunque fue creado a propósito, surgió para completar el equilibrio del mal. Ya que Gan era orden, Maturin era equilibrio, y mientras tanto, eso, era el caos puro. Aquella conciencia cuyo impulso, era consumir, dominar, y multiplicar el terror, que absorbía como alimento. En algún punto de la prehistoria, la entidad llegaría a la Tierra millones de años, antes de la humanidad, cayendo en forma de un asteroide, aterrizando en el territorio que un día sería Estados Unidos. El sitio donde aterrizó la entidad, en exacto donde siglos después, se construiría el pueblo de Derry. Empezando también su estado de hibernación durante siglos, repitiéndose cada 27 años. Cada vez que despierta, se desata una terrible ola de violencia que ha dejado marcados varios sucesos trágicos en la historia de este pueblo, todo era obra de la maldad de la entidad. El pueblo de Derry, bajo su influencia, se convirtió en un lugar maldito. La ciudad entera parecía ignorar, o justificar las desapariciones, como si una fuerza invisible manipulara la percepción colectiva. Esa fuerza, era It, o eso, aunque adopta la forma conocida, es la de llamarse como Pennywise, el payaso bailarín. Pasando sus capacidades físicas, hay que mencionar que los aspectos físicos de Pennywise puede variar, dependiendo la forma que adopta. Desde el primer momento se muestra que es superior niños, al poder levantar a Beverly con una sola mano, o poder arrojarlos con sus golpes, como lo hizo con los perdedores. Demuestra que mutilar niños humanos, no es ningún reto para el payaso, puesto que puede arrancar las extremidades a sus presas. Hasta poder cortarles la cabeza de forma especulativa, aunque esto es lo más seguro que haya sido con sus dientes, mismos dientes que ya le permiten poder devorar, o arrancar trozos de carne a sus víctimas adultas. En unas mejores hazañas, fue capaz de agrietar una lámina de vidrio templado a pura base de cabezazos, algo ni siquiera Bill siendo adulto, pudo patear aún estando enojado. Pero para Pennywise no fue ningún desafío, del mismo modo que un último cabezazo, fue capaz de atravesar a dicho vidrio, y acto seguido aplastó el cráneo de un niño de un solo mordisco. Otro factor importante, es el hecho de que Pennywise ya es capaz de aumentar su tamaño a su gusto, al haber podido temblar todo un garaje con sus pisadas. Demostró poder devorar a todos los colonos. Usando algunas de sus formas, devoró uno a uno de los antiguos norteamericanos. Se ha mostrado que fue capaz de acabar con la vida de Bob Gray de forma especulativa. Se ha mostrado poder decapitar la parte de la cabeza con un cuchillo de carnicero. Se ha mostrado poder arrancarle la parte de la cara a un viejo. Acabó con los soldados de forma especulativa.
En una ocasión se transformó en una estatua gigante, que podía destruir bancas de concreto, o pequeñas estructuras de madera. Pero si mencionamos en su transformación de araña, en la que Pennywise ya podía destruir estructuras de piedra, o poder hacer temblar de una cueva con sus golpes, causando que cayeran escombros, o poder atravesar humanos, como lo hizo con Eddie, todo para después levantarlo y arrojarlo como si no fuera más que un triste muñeco. Demuestra soportar que le claven un barrote de una rejilla, del mismo modo pudo soportar un disparo de una pistola de clavos en toda su frente, lo cual lejos de lastimarlo, solo lo consiguió encabronarlo. Asimismo soportó la paliza por parte de los perdedores con diferentes objetos contundentes, tales como palos de béisbol, barras de metal, o incluso con cadena, soportando ser golpeado por todos de los perdedores al mismo tiempo. Soportando que le atraviesen con una barra de metal, algo así como soportó que Beverly le enterrara con otra estas en la garganta, en golpear contra un vidrio templado, no parece afectarle en repetidas veces, pudiendo resistirse como para agrietar el cristal, destacando que con estos golpes ni siquiera se lo veía cansado y desorientado, y puede que en ese momento no estuviera usando toda su fuerza. Se ha mostrado que le disparan en toda la cabeza con un rifle de fusil M14, el cual es un fusil de combate estadounidense de fuego selectivo, y aún así, Pennywise no parece afectarle ese daño. Pero ya como araña, demuestra que pudo soportar que le claven otra barra de acero en su garganta, para después ser impalado por una gran estaca, nada de esto consiguió lastimarlo, por el contrario, este literalmente fingió estar fuera de combate, para convertir a Eddie en una brocheta, y como la mejor hazaña, fue el haber caído en su forma de un asteroide, y el lugar donde los perdedores, intentaron hacer el ritual precisamente el lugar donde este impacto al llegar, así que tenemos una buena vista del cráter que este dejó al impactar, mismo impacto que obviamente soportó de lleno. Pero eso no sería todo, y es que en Welcome to Derry, se sabe bien que Pennywise ve el pasado, presente y futuro, como uno solo. ¡Ah, qué confuso! Mañana, ayer, lo mismo para Pennywise. En sus velocidades, tenemos que demostró lo bastante veloz para atacar de frente a sus presas infantiles sin que ellos pudieran reaccionar, pudiendo atraparlos dando como espacios confinados como el campo abierto, del mismo modo que pudo devorar a Patrick sin que éste pudiera defenderse, incluso cuando está armado con un tubo de metal. Durante el clímax de la película, se vio que este pudo atacar individualmente los perdedores sin que estos pudieran reaccionar, e incluso luchando los 7 al mismo tiempo, este ya podía combatir y dominar a los 7 niños sin mayor esfuerzo, algo que volvió a demostrar en 27 años después, al poder atacar a los perdedores adultos sin que ellos pudieran reaccionar, además que por su solo tamaño este, ya podría atacar a una buena velocidad. Esto último se puede ver reforzado en un dato, y es que en la segunda película, se dice que luego que el ritual de los nativos no funcionó por primera vez, Pennywise acabó y devoró a todos y a cada uno de ellos, lo que puede implicar que ya es capaz de asesinar sin mayores problemas a varias personas adultas al mismo tiempo. En Welcome to Derry, tenemos que Pennywise demostró atacar de frente a adultos sin que ellos pudieran reaccionar, aunque a Stanley fue atacado por sorpresa, siendo decapitado por el payaso. Se ha mostrado que pudo arrancarle toda la cara a este viejo sin que este pudiese defenderse. Este ya demostró alcanzar a Beverly de un salto antes que escapara de él, del mismo modo que ya podía reaccionar a diferentes ataques de los perdedores, pudiendo esquivar y interceptar sus golpes, así detuvo a Richie con sus luces de la muerte, antes que le lanzara una roca, y pudo interceptar a los perdedores antes que salieran de su guarida. Aún así, sus golpes pueden ser esquivados por los perdedores, incluyendo su forma de araña, también pueden ser esquivados, y aún así, se vio que estando de frente, Pennywise podía doblegar, interceptar a los perdedores adultos, por lo que igual que en combate, y los reflejos del payaso igual, debería aumentar al menos un poco en su forma más poderosa. Es cierto que este por general, suele apoyarse un poco en su teletransportación, y las pocas veces que lo vemos correr, por lo general, no es demasiado rápido, aunque seguramente es a propósito teniendo en mente su personalidad. No obstante, tampoco quiere decir que sea lento, pues este demostró serlo bastante ágil como para dar enormes saltos a su antojo, pudiendo además cubrir unas medias distancias de un salto para atrapar a sus presas. Igualmente, al adoptar su forma de araña, este ya demostró que puede correr de forma versátil y flexible, además que por su solo tamaño, ya sería capaz de correr a una velocidad sobrehumana, puesto que ya se vio que ya podía superar fácilmente la velocidad de los perdedores adultos como si nada.
No obstante, de hecho los Deadlights de Pennywise ven el tiempo como un continuo singular, donde el pasado, presente y el futuro, algo que se desarrollan simultáneamente. En su inteligencia, puesto que solo es su longevidad, contaría una buena experiencia y conocimiento sobre los humanos y sus miedos. Pennywise es un excelente manipulador, ya que puede manipular a sus víctimas y llevarlas a la locura, tal como lo hizo con Henry Bowers, para que matara a los perdedores. Pudo hacer que los perdedores se separen formando dos bandos. También es capaz de engañar a sus víctimas, como en el caso de Bill y a sus amigos, haciéndose pasar por Matty para que vinieran a las alcantarillas, o incluso engañar a la propia Ingrid, haciéndose pasar por su verdadero padre, Bob Ray. Mencionando su verdadera forma cósmica de Pennywise, se revelan como algo mucho más allá de la comprensión humana. Su omnipresencia temporal, eso, observa todo el tiempo simultáneamente desde fuera del universo, lo que le permite ver todas las líneas temporales pasadas, presentes y futuro a la vez. Mencionando de sus habilidades que se viene lo bueno. Empezando por su cambio de forma, pues a pesar de su forma de payaso, este ser ya puede adoptar cualquier apariencia que se le antoje, por lo general adoptando la forma del peor miedo de sus víctimas. Control corporal, el cual le permite jugar con su autonomía a su gusto. Regeneración, clarividencia, la cual permite conocer la ubicación exacta de sus presas potenciales, pudiendo así vigilarlas en cualquier zona del pueblo, así como esta habilidad le permite conocer sus nombres. Esta habilidad le permite conocer algunos sucesos que ocurren fuera de Derry, puesto que pudo enterarse, como el caso Stanley. Telequinesis, invisibilidad, manipulación del fuego, puesto que este puede crear los pequeños fuegos artificiales de la nada, manipulación del alma, manipulación del sonido, manipulación especial, manipulación del hilo, manipulación de la tierra, manipulación de la luz, manipulación animal, manipulación de la sangre, tal como se vio liberar un fuerte chorro de sangre en el lavado de Beverly, pudiendo además de crear la suficiente sangre para manchar todo su baño, así como es capaz de generar la suficiente sangre para casi ahogar a Beverly. Necromancia, esta habilidad la usa para atraer a los muertos, de vuelta a la vida por algunos lazos de corto tiempo, así como atraer muertos también en Blackspot, hasta poder aparecer sus víctimas previas si desea. Manipulación empática, manipulación orgánica, manipulación de la edad, manipulación del humo, manipulación del sonido, manipulación de la memoria, creación de ilusiones, pudiendo de esta forma asustar a sus víctimas con algunas visiones desagradables. O.C.B. Ferrer, al poder transportar a Ben y a Beverly en diferentes pesadillas y trampas mortales. Manipulación de la probabilidad, manipulación de la moralidad, perfección, manipulación del tamaño, multiubicación tipo 2, autosustento tipo 1, sentidos mejorados, ataque del aliento, creación, incorp, reality warping. El warpeo de eso es tan cabrón que puede alterar desde una habitación, arreglar los daños que ocasionó en su forma de estatua gigante, o poder warpear todo el edificio donde vivía Beverly. Incorporeidad, extremidades adicionales, armamento natural, elasticidad, desconstrucción, inmersión, transmutación, visualización futura alternativa, como ya dije, Pennywise ve el pasado, presente y el futuro. Pennywise revela a Marge sobre Richie, y en el futuro, los perdedores acabarían con Pennywise. Creación de avatares, los Deadlights son capaces de crear múltiples avatares para interactuar con los mundos físicos. Su inmortalidad, dado a entender que Pennywise es un ser antiguo que llegó a la Tierra hace millones de años, antes de que existiera la humanidad, y a pesar de esto, Pennywise no ha mostrado nunca ningún signo de envejecimiento. Sobrevive a un disparo de un rifle, y se regeneró completamente su cabeza. A pesar de ser asesinado muchas veces, siempre regresará, mientras exista su verdadera forma. Absorción, las luces muertas pueden absorber almas y mentes en el macroverso. Indagando sobre sus feats, estos se dividen entre sus avatares y en su forma verdadera. Los avatares de esta entidad denotan atributos sobrehumanas de una. Matar a niños a través de mordiscos con su cambio de forma es una de sus principales características, lo cual abarca su manifestación como una araña gigante. Su sola llegada hacia la Tierra pudo hacer un gigantesco agujero en el pueblo de Derry, dejándola como si fuera una rosquilla, siendo que Derry tiene el tamaño de una ciudad. La muerte de su avatar ocasionó un terremoto sobre esa misma ciudad, una inestabilidad sin precedentes. Se derrumbaba edificios, destruía callejones, y al final destruyó el centro de ciudad.
Como lo había dicho, Derry es una ciudad, por lo que ese terremoto fue una gran escala urbana. Y con la descripción dada del daño ocasionado, dicha catástrofe se ubicaría en la escala 9 de magnitud Richter. Mencionando su forma verdadera, las cosas se vuelven tan ridículas. Pennywise es el mal que se opone al bien, Maturin, la tortuga cósmica que vomitó el universo entero, poniendo la estructura de su cuerpo, y por ende, asimismo en una escala universal, sin mencionar el hecho de que la cosa trasciende el espacio-tiempo, dejando implicado que la creación del universo, involucró la creación del tiempo en sí mismo, alejado de la tortuga y Macroverso, el lugar donde Pennywise reside. Sin mencionar el hecho para Pennywise, el universo no pasó de un simple huevo, a comparación del Macroverso, encarnado por los fuegos fatuos. Por lo que basándonos en eso, tanto como el payaso como la tortuga, deberían ser entidades universales más, ¿correcto? Bueno, la verdad es que no es tan simple como eso, y ahora les explicaré el porqué. El mundo, o el universo, no se trata simplemente de un universo, se trata de la creación de Gan, la Torre Oscura. La creación que se encuentra en las espaldas de la tortuga, hecho mencionado varias veces. A lo que se quiere decir, la tortuga carga en sus espaldas la totalidad de la mismísima Torre Oscura, retratada como una rosa, un nexus. La rosa en cuestión es Besa, el nexus de toda la creación, de donde se puede dirigir a la torre. La tortuga carga ese universo, la Torre Oscura, sirviéndole a Dan, como la fuerza creativa de la creación, lo que por asociación hace con que Pennywise, sea la fuerza destructiva de la creación, encajando de forma perfecta con la descripción del Rey Carmesí, el destructor de la torre. Si recordamos, este universo es visto por Pennywise como un simple huevo, porque al fin de cuentas, Pennywise proviene del Macroverso, un lugar más allá del universo, que es la torre. Incluso en la destrucción de su plano, la cosa seguirá existiendo. Con las informaciones mostradas y el debido análisis, podemos concluir que en lugar de ser un personaje universal, Pennywise es un personaje que escala al poder de la Torre Oscura, al encontrarse por encima de esta. La Torre Oscura, el huevo visto desde el interior, contiene un espacio entre los espacios, donde el universo convencional es un simple átomo despojado de una eternidad de eternidades. Se yergue no apenas a un conjunto infinito, sino que a una infinidad de estos. Se encuentra más allá del infinito. Su parámetro de comparación son las arenas de un desierto, un trillón de universos, encapsulados en cada grano de arena, donde adentro de cada uno, existe una infinidad de ellos. Una cadena que jamás podrá completarse, cuya sombra es un billones de mundos. Cada mundo, cada universo, termina por hacer parte de un solo nexo, una pilastra, la Torre Oscura, una realidad sin límites, siendo su topo la divinidad. En pocas palabras, la torre es un nexo multiversal. Contiene toda la existencia, todo el tiempo, todo el tamaño, la realidad más allá de la realidad. Un mundo es una fracción infinitesimal de la torre, que encarna todo lo cuanto existente. La torre es el omniverso, Gan. No es infinita, se encuentra más allá de eso. Miles de mundos, millones de universos, cadenas interminables, ejes omnidireccionales, la totalidad de lo infinito, todo está dentro de la Torre Oscura, el huevo, el universo. Al ser cada infinidad de la torre, un piso, cuarto, cadena, que se extiende hasta una infinidad de estas, la torre es esencialmente una estructura de infinitas dimensiones superiores, donde cada infinito representado en un piso, es escalado eternamente hasta alcanzar la cima de la torre. En otras palabras, si en el primer piso existen universos, en el segundo habrá infinitos multiversos, en el tercero infinitos megaversos, y así sucesivamente de forma interminable, formando la cadena de realidades sin fin. Básicamente, una estructura hiperversal alta. Todo eso es trascendido por la cosa en su forma verdadera, pero hay más. Al ser un demonio elemental, Pennywise trasciende la existencia del Preim, antecede la creación de este, regida por los Bens, como Maturin. El Preim es la sopa primordial de la creación, el espíritu de Gan, todas las posibles manifestaciones de la existencia. El Preim es la fuerza fundamental de la creación, donde si destruido toda la existencia, será revertida a la antecedencia de su ser, el vacío. Un vacío de posibilidades más allá de todos los mundos físicos. Esto incluyendo la creación del Preim, que es el concepto del tiempo en sí mismo, creado por Gan para mantener estable el mundo, con la rosa, el nexo, siendo su auxiliar. Resumidamente, Pennywise reside en un plano trascendente al huevo, universo, Torre Oscura, en un vacío que carece de fiscalidad y dirección, y que es anterior tanto al concepto de tiempo como la existencia de la torre como un todo, más allá de todos los mundos posibles conceptualmente hablando, siendo inaccesible a estos.
por lo que en su forma verdadera, al ser un vacío carente del concepto de espacio y tiempo como un todo, creados a partir de la fuerza fundamental de la creación, Pennywise junto a Maturin se posicionarían en un rango deuterversal. La velocidad de este personaje es igual a la de un tren expreso, o sea, de 200 hasta 350 km por hora. Una velocidad subsónica para ser específico. En los fuegos fatuos por otro lado, Pennywise puede moverse a la velocidad de la luz. Para su forma verdadera, es algo sencillo de entenderse. Pennywise es un vacío carente del concepto de dirección, es una entidad no geométrica, el filo de todas las cosas. El macroverso de donde reside la cosa, existe antes de la creación del Preim, el concepto fundamental del tiempo. Esto quiere decir que el concepto de la velocidad para Pennywise es irrelevante. Agregando, Pennywise, la araña, es el vacío, la carencia de todo, además de ser retratado como los propios fuegos fatuos, los cuales encarnan el macroverso. Lo que significa que en el macroverso, los fuegos fatuos, el vacío, Pennywise es una omnipresente, que trasciende el espacio y el tiempo. En su inteligencia, es desconocida, probablemente sea alta si especulamos, aunque esto realmente no importa mucho. Los poderes especiales de este ser son vastos, pero para resumir. Pennywise puede cambiar la anatomía de su cuerpo a voluntad, esto le permite desatar una forma amorfa humanoide cuando quiera. Con esta habilidad, puede convertirse en los mayores miedos de sus víctimas, tales como calaveras, arañas gigantes junto a telarañas, etc. También puede emplearlo para manipular la luz, como los fuegos fatuos. Regularmente la apariencia que toma es la de un payaso, de ahí viene su nombre. Pennywise puede enviar a sus víctimas a su vacío, una negrura eterna de donde quienes se adentran vagarán para siempre. Se hace más fuerte a través del miedo, lo cual corresponde a empoderamiento gracias a ese sentimiento. Puede hacerse invisible cuando él quiera. Puede manipular el clima a una escala de varios kilómetros, lo suficiente para crear huracanes de bolsillo por los callejones y otros sitios de Derry. Pennywise tiene la cualidad de manipular la perfección ajena, lo cual demostró con dos chicos, haciendo uno creer que ha visto un payaso, mientras hizo creer que ha visto un hombre lobo. Con los fuegos fatuos, puede hacer a las personas entrar en un estado de locura apenas con mirarlas. Puede manipular aparatos electrónicos, al manifestarse en un televisor o radio. Y puede controlar la mente de las personas, al tomar la mente de un hombre para matar y debilitar al grupo psíquico. Y no solo se limita a controlar mentes, sino también puede destruirlas también, para proceder a absorberlas en los fuegos fatuos, situados en el fin del macroverso, la oscuridad más allá de todas las tierras y la tortuga. Puede proyectar su espíritu al local que desee. También debería poseer las habilidades de su contraparte de la película o serie, o sea creación de ilusiones, teletransportación, telepatía, posesión, etc. que se verá en la ficha. En su verdadero estado, It es el vacío primordial, la oscuridad misma, siendo capaz de manipularla. Es el devorador de mundos, eterno y permanente. Está más allá del concepto de vida y muerte, muerto o vivo, él es el vacío. Y al ser el vacío, es inexistente, su fisiología real ni siquiera existe, es primordial. Y para finalizar, la Torre Oscura encarna toda la realidad, y aquellos que se adentran en ella, son capaces de hacerlo todo, manipularlo todo. Esto porque la Torre encarna todos los conceptos de la creación, y el Preim es la fuerza fundamental de esta, con la Torre encarnado su propio concepto. Aún así, el vacío, el macroverso y los fuegos fatuos, son conceptualmente inaccesibles a ella, siendo Pennywise alguien con un estado de omnitrascendencia, capaz de deformar la realidad en todos los niveles para destruir la torre. These trials make us who we are, we are. We're motivated by the scars that were made of. These trials make us who we are, we are. We take our places in the dark and turn our hearts to the stars. ¿Ves cosas? Oh, creo que también te ven. El Batman que ríe y Pennywise comparten clave como el uso del miedo psicológico, la conexión de la risa macabra, y una naturaleza corrupta más allá de la cordura humana. Ambos personifican el caos psicológico.
usan la sonrisa como el símbolo del terror, y ambos disfrutan del sufrimiento ajeno. Aunque uno es un humano corrompido, y el otro una entidad cósmica. Son poseedores de grandes habilidades, que utilizan de manera magistral, que incluso comparten alguna que otra habilidad entre dos entidades, y sus perfiles paralelismo oscuros. Y una cosa más de relleno, son uno de mis personajes favoritos de la ficción. Pero no vinimos a ver quién es causa la personificación del caos psicológico, sino vinimos a saber quién de estos ganaría en 2 rounds. De esto se trata, el Batman que ríe contra Pennywise. El caballero más oscuro contra los fuegos fatuos. Descubramos quién gana en estas entidades. Por todo contado con hazañas de estos personajes, llegó el momento de que quien se lleva el primer round, y el ganador sería Pennywise. La verdad sabemos que el Batman que ríe, ha demostrado enfrentarse contra Batman de la Tierra Cero y contra el Joker, pero mencionando en su estado de preparación, ha afirmado que fue capaz de usar armas, capaces de eliminar ciudades enteras en cuestiones de segundos, e incluso ha sido capaz de aniquilar a cada uno de los miembros, más poderosos de la Liga de la Justicia. Este mismo afirmó que eliminó ejércitos de villanos y alienígenas tiranos, incluso ha sido capaz de matar a la ira de Dios. En cambio con Pennywise, usando sus formas, demuestra arrancar trozos de carne, o mencionado por sus mejores transformaciones como el gigante o la araña, pues está claro que el Batman que ríe se jode por bastante a Pennywise en su avatar, pero la pregunta es, ¿el Batman que ríe podría acabar con los Deadlight State? No obstante, la forma verdadera de Pennywise, humilla por bastante al Batman que ríe, sabiendo que como ya dije lo de Pennywise, puede saber el pasado, presente y futuro, lo que actualmente, Pennywise supera por bastante en todos los apartados, y está claro de que un universal supere a un multisistema solar, incluso a las habilidades especiales. Está claro de que It supera por bastante de las habilidades del Batman. Si bien ambos son buenos causando terror, yo veo a Pennywise mejor aún más. Y pues, It en su forma verdadera, ganaría de forma incontable contra el Batman que ríe. Por lo que sí, Pennywise se lleva en el primer round. Ahora mencionando el round 2, mencionaré al ganador de esta ronda final, y este es Pennywise. Pues si bien, ambos son universales, pero eso sí, Pennywise gana debido a que opera desde un nivel de existencia, ontológicamente, superior al caballero más oscuro, donde su verdadera forma trasciende los planos de la realidad física y conceptual, dentro de su cosmología, permitiéndole interactuar con niveles de existencia inaccesibles para un nivel inferior. También posee un repertorio de sus habilidades especiales, considerablemente más amplio, incluyendo manipulación de la perfección, la mente, y el miedo de la narrativa entre otros más, y por último, la cosmología de la Torre Oscura es jerárquicamente más extensa, y mejor definida, donde Pennywise puede escalar estructuras cosmológicas de mayor alcance. Por lo que sí, Pennywise de la novela, se lleva la victoria en el segundo round. Y es así como termina el video. Espero que les haya disfrutado del video, la verdad me costó mucho trabajo en hacerlo. Y pues, agradezco a unos usuarios que me ayudaron en la realización de este video. Y pues nada, cuídense causas, nos veremos muy pronto.